Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo shiur de la Parshá de la semana, en este caso. Em, bueno, el shiur está dedicado para el Refuah Shlema de Ital Moshe Bental y obviamente para todos aquellos que necesitan refuá inmediatamente. Esta Parshá de Balak, es una Parshá bastante extraña. O sea, por lo menos en términos de lo que es la Torá. Si bien en la Torá encontramos muchísimos milagros que pueden parecer extraños, pero todos los milagros, como es sabido, dice el Talmud, dice la Cábala, Ein HaKadosh Baruj Hu Ose Nisim Le Magna, dice, no hay ningún milagro que haga Dios que no tenga un sentido práctico. O sea, Dios no hace milagros por hacer, por la simple razón que Él creó el mundo con una naturaleza que Él mismo impuso y creó en el mundo, y por lo tanto, siempre que puede hacer las cosas que, digamos, revelarse de una manera donde no se vea un milagro, Él lo hace de esa manera. Entonces acá vamos primero a saber un poquito de qué se trata la Parshá, para poder entender algunas preguntas al respecto y tratar de buscarles un sentido, una respuesta. El pueblo de Israel acercándose al límite, al río Jordán, había vencido ya a Sihón, el rey de Og, y a Sihón, el rey de Emorí, y a Og, el rey del Bashán. Y estos dos pueblos eran los pueblos que protegían a otros pueblos. Incluso dicen los comentaristas que ellos recibían pago por el hecho de proteger a otros pueblos. Cuando los pueblos que eran protegidos por Sihón y Og ven que ellos fueron vencidos por el pueblo judío, entonces, ante la desesperación, cuenta la Torá que hay un rey que se llama Balak, ¿sí? Era el rey de Moab, y este rey, aterrado por lo que podía llegar a pasar cuando llegara la invasión del pueblo de Israel, decide contratar un profeta llamado Bilam. Este profeta llamado Bilam, eh, dicen los comentaristas que como que él fue a enfrentar al pueblo judío con las armas que el pueblo judío tiene. O sea, ustedes vienen a enfrentarme a mí con las armas que yo tengo, o sea, con armas bélicas, yo los voy a enfrentar a ustedes con el arma que ustedes usualmente usan, que es la palabra. Entonces fue y contrató a Bilam para esta labor. Y cuenta la Torá todo el desarrollo, todo el suceso, como que él lo manda a buscar a Bilam, a su tierra, y Bilam les dice a los emisarios, bueno, tengo que consultar con Dios, si él me permite ir a maldecir al pueblo de Israel, o no me permitía, la finalidad era esa, era maldecir al pueblo de Israel. Entonces tengo que preguntar a Dios, porque yo todo lo que voy a hacer tengo que pedir permiso. Bueno, ahí nos comenta Rashi, ya que varios de los emisarios se fueron porque dijeron, bueno, ya empezó con excusas, entonces nos vamos, porque no tiene ningún sentido todo esto. Sin embargo, otros emisarios se quedaron y cuenta la Torá que a la noche en el sueño Dios se le aparece a Bilam y le pregunta quiénes son estos caballeros. Y él les dice, mira, el rey de Moab, Balak necesita de mis servicios, y me mandó a buscar para ir a maldecir al pueblo de Israel. Entonces quiero preguntarte qué hago. Bueno, y ahí se sucede una conversación que dura unos días entre Dios y Bilam, donde Dios le dice que no vaya, pero Bilam insistía, manda avisarle a Balak que no va a ir en principio. Balak le manda otros ministros superiores a los que les había mandado la primera vez para convencerlo y para decirle que le va a pagar una suma inmensa de dinero.
Y Bilam le contesta, mira, aunque me pagues, me llenes tu casa, tus palacios, todo de oro y plata, no voy a poder hacer nada sin que Dios me lo autorice. Y vuelve a preguntarle a Dios. O sea, si bien ya Dios le había dicho que no, él vuelve a preguntarle. Y Dios le contesta, bueno, ¿sabes qué? Si te vinieron a buscar a vos y vos pensás que vas a sacar algo positivo de todo esto, anda con ellos, pero solamente te advierto que solamente vas a decir las palabras que yo te transmita. O sea, no podés decir nada de tu, digamos, de tu repertorio sin que yo te habilite, digamos. Bueno, y así cuenta la Torá que Bilam emprende el camino montado en un burro, en un asno, y la Torá cuenta, y acá viene la historia más, digamos, llamativa de, quizás de la Torá, ¿no? En términos de lo que van a escuchar que sucedió. Cuenta que el burro en un determinado momento se paró, no quiso seguir caminando, y Bilam le pegó para que siga caminando, y el burro empezó a correr, era un camino en un lugar estrecho, y el burro empezó a correrse de un lado a otro hasta que finalmente le golpeó la pierna, le apretó la pierna de Bilam contra una pared, y Bilam le vuelve a pegar, y acá sucede el milagro que el burro le empieza a hablar a Bilam y le dice, escucha, ¿por qué me pegaste? Ya me pegaste 3 veces. ¿Acaso no soy tu burro fiel que siempre te sirvió y que siempre hizo lo que vos pedías? Dice, ¿por qué me pegas así? Y cuenta la Torá que en ese momento Bilam pudo ver lo que hasta ese momento no había visto. O sea, el burro vio algo que él no vio y que ahora pudo verlo. Entonces entendió qué es lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que pudo ver? Dice que había un ángel armado con una espada, parado en ese lugar estrecho, y que el burro se asustó cuando lo vio, porque obviamente era una amenaza de muerte, pero Bilam no había podido ver eso. Entonces, bueno, al respecto, varias preguntas, ¿sí? Primero y principal, si Bilam ya había tenido el no de parte de Dios, en principio, y después le aceptó que vaya, con la condición que va a decir lo que Dios le va a indicar. Después de todo este suceso con el burro, vuelve a haber una charla del ángel con Bilam, donde el ángel le vuelve a repetir, ok, podés ir con ellos, podés ir con los emisarios de Balac, pero solamente vas a decir lo que Dios te autorice. Entonces, la primera pregunta, si ya esto se lo había dicho Dios a Bilam, ¿para qué tuvo que suceder que aparezca un ángel, que Dios mande un ángel, y que el burro vea al ángel que Bilam, siendo un profeta, no veía, para terminar en qué? En dándole las mismas instrucciones que le había dado Dios? O sea, no es que acá sucedió algo nuevo. No, como dijimos recién, Dios no hace ningún milagro en vano. Entonces, todo esto de que viniera un ángel y que el burro viera lo que el profeta no vio, obviamente es algo antinatural. Más antinatural el hecho que el burro hablara. ¿Sí? ¿Todo esto para qué? Para llegar a la misma conclusión o a la misma instrucción que Dios le había dado ya a Bilam. Entonces no se entiende cuál es el sentido de toda esta historia. Bueno, en principio una de las cosas que podemos ir viendo es que está escrito sobre Bilam, cosas que no está escritas sobre nadie. Está escrito en el Talmud que todo lo que puedas hablar mal de Bilam, sobre Bilam, podés hablarlo, porque como que lo tiene merecido. La Torá sabemos que siempre la Torá se cuida de hablar mal, se cuida de hablar mal incluso de un animal, más aún de una persona. Sin embargo, sobre Bilam está escrito que si tenés algo para decir malo, decilo, comentalo. Eso es un tema que tenemos que entender. ¿Por qué acá, digamos, sobre Bilam está escrito esto? Sin embargo, vemos en Dios como una actitud que él quiere frenarlo, que no vaya, que no vaya. O sea, si bien primero le dijo que trató de convencerlo que no vaya, cuando Bilam insistió, le dijo, bueno, anda, pero decí lo que yo te voy a decir.
de todos modos, después mandó un ángel para insistirle para que él no vaya. O sea, el primer mensaje de acá que podemos sacar claramente es que es algo similar a lo que vimos con respecto a Moshe, en la parsha, una de las parshot anteriores en Korach, donde Moshe por todos los medios posibles trataba que la gente recapacite y trataba de hacer las paces con la gente. Bueno, lo mismo dice que Dios, con respecto a Bilam, si bien Bilam estaba como entusiasmado con la idea de ir a maldecir al pueblo de Israel, y Dios le advirtió que no vaya, finalmente lo deja ir, pero de todos modos, aunque lo deja ir, trata de disuadirlo por otros medios, ¿sí? ¿Cuál es este medio? Bueno, el milagro este del ángel, el milagro que el burro hablara y demás. Como que está escrito que Berderech Shadam Rotze Monijimoto. Dice, la persona tiene libre albedrío. La persona tiene la posibilidad de elegir su camino, de elegir lo que él quiere. Ahora bien, cuando uno quiere ir por un camino, Dios lo deja. O sea, si la persona quiere ir por el camino del mal, Hashem lo deja. A pesar de eso, que Hashem lo deja, por todos los medios estaba intentando persuadir a Bilam de que no fuera. Algo muy interesante al respecto de toda esta historia de Bilam, de toda la historia del burro, es que hay comentaristas que dicen que no sucedió realmente. O sea, no son comentaristas menores, entre ellos el Rambam, el Maimónides, el Ramban. Dice que lo que dice la Torá no fue literal, sino que es sabido que los profetas, todos los profetas, salvo Moshe, justamente el Maimónides lo dice en el principio de su libro que estamos estudiando ahora, en estos días, todos los profetas, salvo Moshe, ellos su profecía la recibían cuando Dios quería y mientras estaban en un estado de trance o durmiendo. Moshe era el único que podía hablar con Dios cuando Moshe decidiera, cuando él necesitaba hablar con Dios, él le pedía hablar a Dios, y lo hacía como una persona habla con otro. O sea, no en un estado de trance, no durmiendo. Entonces, según el Maimónides y según el Ramban, entre otros, dicen que esto no sucedió realmente, solamente fueron sueños de Bilam. O sea, tanto lo del burro como que el burro le habló y todo esto, fueron nada más que sueños de Bilam. Pero eso no es la idea de Rashi y tampoco es digamos, el sentido literal de la Torá. La Torá habla literalmente que esto sucedió. Y también entender un poquito qué clase de persona era Bilam. Bilam, está escrito que Rashi explica por qué había profetas, por qué hay profetas entre los pueblos, por qué Dios le dio esa posibilidad de ser un profeta a un no yehudí. El Rambam me explica en detalle, el que estudia el Rambam diariamente, se estudia el día de hoy, explica en detalle cómo es que una persona llega al nivel de poder tener una profecía. Y dicen que en realidad es una persona que está constantemente estudiando y constantemente tratando de acercarse a Dios, obviamente con el cumplimiento de las mitzvot y con su estudio, y alejándose de lo que es el mundo terrenal. Dice, y quizás una persona así que está preparada, trae un montón de detalles, no vamos a entrar en todos los detalles, y una persona así quizás llega a tener profecía. ¿Y cuál es el sentido que una persona malvada como Bilam, Dios le dio la profecía? Rashi dice que es para que los pueblos no se quejen, porque Dios es justo, Dios tiene que tratar a todo el mundo con igualdad. Entonces, el día de mañana los pueblos van a poder decirle a Dios, escúchame, nos hubieses mandado profetas que nos hagan ver el buen camino y nos hagan diferenciar entre el buen y el mal camino, y nosotros hubiésemos tenido esa guía y nos hubiésemos portado de manera distinta. Entonces, para ello, dice que Dios le manda profetas a los pueblos para que no tengan esta excusa. Y Bilam no era solamente un profeta, está escrito sobre Bilam que el nivel de profecía de Bilam era como el de Moshe. Acabamos de decir que Moshe era el profeta en el nivel supremo. No había profeta más grande que Moshe,
como la Torá misma lo dice al final de la Torá, dice, Velo Kam Nabiot Be Israel, dice no volvió y no volverá a haber un profeta como Moshe. Puede haber sabios como Moshe, incluso está escrito sobre el Mashiach, que va a ser más sabio que Moshe. Pero nivel de profecía que tenía Moshe, dice que no hubo ni va a haber. Y estamos diciendo que Bilam tenía ese nivel de profecía. Y la explicación es, como parece una contradicción. Por un lado decimos que no hubo un profeta como Moshe, y por otro lado decimos que Bilam era como Moshe. Entonces la explicación es que la Torá dice que Lokam Nabiot Be Israel, que Moshe dice. En el pueblo de Israel no va a haber otro profeta como Moshe, pero solamente en el pueblo de Israel. O sea, puede haber un profeta tan grande como Moshe que no sea Yehudí. Y es el caso de Bilam. Dice que Bilam era un profeta del nivel de Moshe.